Hola, mi nombre es Bárbara Arizaga y soy host del podcast Aula Magna. En este episodio tenemos a José Fernández Sánchez, es concejal del Ayuntamiento de Madrid, del Grupo Municipal del Partido Popular y concejal presidente de los distritos de Centro y Salamanca. Hola José, es un gusto tenerte el día de hoy en el podcast de Aula Magna. Hola, pues encantado de que me hayáis invitado y poder participar como concejal del Ayuntamiento de Madrid. Para comenzar, quería que nos cuentes un poco de ti y qué te llevó a meterte en la política. Bueno, pues lo primero que me llevó en la política fue cuando era joven, es decir, eso hace ya tiempo, que entré en política, entré en las nuevas generaciones del Partido Popular ya. Yo soy de los que creo profundamente en la libertad, creo profundamente en Europa, creo profundamente en nuestros lazos con Latinoamérica también, creo profundamente en una sociedad emprendedora y al mismo tiempo en una administración al servicio de los ciudadanos que tenga como regla el ayudar y no molestar a los ciudadanos. Yo creo que es una regla fundamental. Bueno, en mi caso me afilié cuando teníamos de líder del partido a José María Aznar, que luego fue presidente del gobierno de España. Continué con Mariano Rajoy, también presidente del gobierno de España, y ahora sigo en el Partido Popular de Pablo Casado. Y tengo el honor, además, de formar parte del Partido Popular de Madrid y, además, en este caso, del Ayuntamiento de Madrid, que soy funcionario, soy jurídico del Ayuntamiento de Madrid. Por tanto, en mi caso se ha unido mi carrera administrativa como funcionario del Ayuntamiento de Madrid, como jurídico, y ahora como concejal y como político, ¿no? Y para mí es un orgullo pues ser un concejal del ayuntamiento, un concejal de Martínez Almeida, que es el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y al mismo tiempo pues formar parte del partido de Madrid, donde está también Isabel Díaz Ayuso, que es presidenta de la... ¿Por qué elegiste el Partido Popular entre tantos partidos políticos? Bueno, yo lo he dicho porque yo defiendo el modelo liberal conservador, ¿no? Que es el modelo del Partido Popular Europeo, que tiene como líderes, pues, por ejemplo, Angela Merkel, ¿no? Y que representa un poco ese pensamiento que tiene las raíces de Europa en la tradición judio-cristiana y bueno, que yo creo que al final pues es la Europa popular la que ha traído más prosperidad tras la Segunda Guerra Mundial frente, digamos, a los totalitarismos que representaban pues Hitler o Stalin, es decir, el nazismo y el comunismo. Y luego no me olvido de esos lazos con Latinoamérica y con esa defensa de la libertad que yo quiero hacer frente a regímenes como los que están pasando, ¿no?, en Venezuela y sobre todo ese eje bolivariano que me preocupa mucho, Cuba, etcétera, en defensa de la libertad, ¿no? Desde marzo se siente internacionalmente la inestabilidad institucional en Madrid. ¿Cuáles son tus perspectivas de lo que ha estado sucediendo con Ciudadanos y el PSOE en Murcia y otros ayuntamientos de Madrid? Bueno, pues yo creo que Pedro Sánchez, en lugar de estar dedicándose a lo que tiene que hacer, que es preocuparse de la situación de pandemia y la situación económica derivada de la grave pandemia que estamos viviendo en todo el mundo, y en particular en su caso como presidente del gobierno de España, en España, ¿no?, pues se dedica a enredar en la vida política, ¿no? Y en este caso es lo que hizo o quiso hacer en Murcia, en Castilla y León, y también extenderlo a Madrid. El Partido Ciudadanos, que es socio nuestro en el Ayuntamiento de Madrid, yo creo que no encuentra su sitio y ha buscado diferentes alternativas. Yo creo que lo que quiso hacer en Murcia y también en Castilla y León y en Madrid, pues fue un error, ¿no? Yo creo que perfectamente Ciudadanos está en la órbita de ese pensamiento liberal conservador y que podía perfectamente encajar dentro de eso que está desde la izquierda del PSOE, digamos, frontera con el PSOE y nosotros, el Partido Popular, perfectamente podía encajarse, ¿no? Y a mí es lo que me gustaría, en todo caso, que ocurriese. El día 4 de mayo serán las elecciones a la Asamblea de Madrid. ¿Qué se juega no solo Madrid, pero España en general? Bueno, pues yo, mira, lo digo aquí, lo tengo en una pulsera que pone comunismo o libertad, ¿no? Es decir, nosotros lo que no podemos o no deberíamos los madrileños, y yo por eso estoy apoyando a Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid, es que en el próximo gobierno de Madrid esté un bolivariano como es Pablo Iglesias, que hemos tenido la desgracia de tener de vicepresidente del gobierno de España. Yo no quiero que en Madrid ocurra como en el gobierno de España, que está un gobierno socialcomunista liderado por Pedro Sánchez y que está con algunos ministros de Podemos, y no estoy diciendo nada que no sea así, es decir, en el gobierno está en la estructura del gobierno el secretario general del Partido Comunista de España. A mí eso no me gusta, tengo que decirlo, y luego además que está apoyado
por aquellos que quieren romper mi país, mi nación, España, como son los independentistas y los herederos de ETA, que son los de Bildu. Por tanto, yo quiero que Madrid siga siendo un freno para esa izquierda extrema y además quiero que continúe con esas políticas de libertad que lleva más de 25 años con el Partido Popular en el gobierno. No, y en eso les entiendo completamente. Recientemente tuvimos elecciones acá en Ecuador y uno de los candidatos era uno de la misma línea de Rafael Correa. Entonces nosotros también tuvimos la misma elección entre socialismo o libertad. Y Y elegisteis bien, supisteis elegir bien. Fíjate lo que me preocupa Perú, ¿no? Perú ahora mismo está eligiendo entre dos extremismos, ¿no? Dos extremismos que es lo peor que puede haber, ¿no? Es decir, el heredero, digamos, de Rafael Correa y de Maduro en Perú, más luego la hija de Fujimori, ¿no? Que representaría ese populismo al contrario, ¿no? De derechas, ¿no? A mí no me gusta ni uno ni otro. Y como bien dijo Mario Vargas Llosa, ¿no? En uno de sus libros, dijo en qué momento, no, creo recordar que no sé si se utiliza la expresión, la jodió Perú, algo así, no lo quiere decir, ¿no? Que la fastidió Perú, algo, una expresión de Mario Vargas Llosa, ¿no? Que yo creo que es muy acertada, ¿no? Es una pena que Perú esté así como está ahora mismo, ¿no? Vosotros habéis sabido parar y frenar, digamos, ese populismo. sí, y espero que se den cambios en el gobierno para que no sea una cosa de que cada 4 años todos los ciudadanos estamos con un nivel de estrés terrible porque es elegir dos extremos tan grandes en cada elección que tenemos. Pues yo creo que eso es uno de los terribles problemas que tiene Latinoamérica ahora mismo, ¿no? Es que las opciones moderadas, es decir, una opción liberal conservadora o una opción socialdemócrata, están totalmente difuminadas en el panorama político, ¿no? Y yo creo que eso es malo. Yo creo que eso es malo, ¿no? Es verdad que es algo que también está pasando en Europa. En Europa están pasando fenómenos populistas, tanto de derechas como de izquierdas. Además, también fenómenos que no son europeístas. Y yo creo que eso es un profundo error, porque el nacionalismo siempre es un error. Yo siempre digo que los patriotas es muy diferente a un nacionalista, ¿no? Y el nacionalismo también se está dando muy fuerte en Europa, de nuevo. Y eso es malo. Eso es malo porque nos trajo dos guerras mundiales y en territorio europeo, ¿no? Y por el contrario, la Unión Europea trae esa moderación y esas opciones moderadas que pueden ser socialdemócratas o liberal conservadoras, como es la mía, y que yo creo que lo que traen es prosperidad a las naciones. Y en Latinoamérica está pasando un poco lo mismo, es decir, está muy radicalizado el país, los países, ¿no? Casi todos ellos, ¿no? ¿Crees que estos problemas de ser tan radicales vienen por la sociedad, por la educación? ¿De dónde se está creando? Porque no es solo un fenómeno de España o de Latinoamérica. Yo estudié en Estados De Unidos y Europa en Estados y Estados Unidos Unidos. es brutal lo extremista que está. Bueno, pues sí, y tuvieron un presidente que para mí rompía con toda la tradición republicana, ¿no? Que fue Donald Trump. Es decir, yo no hubiese dudado nunca en votar a Biden o anteriormente a Hillary Clinton, ¿no? Frente a Trump, ¿no? Es decir, yo creo que Trump representa ese populismo. Yo siempre digo que el populismo tiene dos cosas. Una, y bueno, quien trabaje conmigo lo sabe muy bien, ¿no? Macarena, que está ahí también, seguro que la ha escuchado, ¿no? Eh, a problemas complejos, soluciones simples, ¿no? Eso no puede ser, ¿sabes? Eso no puede ser. Y luego es verdad que cuando no tienes argumentos te envuelves en la bandera de tu país. Por eso digo que no eres patriota, que eres un nacionalista, ¿no? Y eso es francamente peligroso. Y por desgracia, estamos ante problemas muy complejos, estamos viviendo una pandemia, una situación económica profundamente grave, el problema de la globalización, de entender que vamos a una sociedad global. Estamos con el tema de las fake news, el tema de que queremos toda la información inmediata, y lo que tenemos que hacer es defender los medios de comunicación libres, ¿no? Regresando un poco a la historia de España y lo que ha sucedido cada vez que gobernantes con tendencias socialistas toman liderazgo en España, ¿cuál sería el efecto de que alguien con estas mismas tendencias tome poder, sobre todo en esta época, como mencionas, tan frágil que nos encontramos con la pandemia? Bueno, yo soy de los que creo que hasta ahora, desde que los españoles supimos, y sobre todo nuestros padres, en mi caso nuestros padres, supieron hacer una transición de un régimen autoritario, como era el de Franco, y anteriormente de una guerra civil que vivimos, ¿no?
se construyó una transición. Yo siempre digo transición con T de mayúscula, ¿no? Y supimos hacer una España democrática y por primera vez hemos vivido más de 40 años con libertad y además con prosperidad. Y eso es muy importante. Con diferentes gobiernos, es decir, tuvimos gobiernos más de derechas, más de izquierdas, presidentes del gobierno como Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González, Aznar, el propio Zapatero y posteriormente Rajoy. Pero por desgracia, la izquierda, y ya empezó con Zapatero y ha continuado, y por desgracia continúa con Pedro Sánchez, ha decidido que había que romper con parte de esa transición. En este caso, para ello se ha apoyado en Podemos, se ha apoyado en los independentistas catalanes, en los nacionalistas vascos y en los herederos de ETA. Y yo creo que eso es el grave error que está ocurriendo ahora mismo en España, ¿no? Es decir, que tenemos un gobierno que frente a la moderación prefiere políticas extremas, ¿no? Y yo creo que eso es negativo para España y negativo para el futuro, que eso es lo más importante ahora mismo, ¿no? ¿Por qué crees que ciertos ciudadanos están buscando esas políticas tan extremas? Bueno, porque vamos a ver, aquí hay dos cosas. Es decir, cuando hay problemas, hay personas que te dicen soluciones muy simples. Es decir, ayer mismo en el debate del que tuvo en Madrid, que os cuento, ayer hubo un debate de los 6 candidatos más importantes para la Comunidad de Madrid el próximo 4 de mayo, ¿no? Y Pablo Iglesias, que es candidato ahora a la Comunidad de Madrid, hablaba de, por ejemplo, que el dentista y las gafas fueran gratuitas para todos los madrileños, ¿no? Claro, decir eso, a lo mejor quien lo escuche dice, oye, pues qué bien que el dentista sea gratis, ¿no? Para todos, ¿no? Pero eso no se da cuenta que eso supone mayores impuestos, eso supone un mayor gasto público, y ese gasto público de algún sitio tiene que salir. Y al mismo tiempo, tantos impuestos generan al final que la riqueza no, es decir, por mayores impuestos no se genera mayor riqueza. Está demostrado que a menos impuestos hay mayor riqueza y hay mayor recaudación. Yo creo que eso es una política, bueno, por lo menos así lo creo yo. Entonces, claro, si a ti te dicen que el dentista gratis, te dicen que van a pagar los que más tienen, cuando muchas veces los que más tienen, al final lo que hacen es crear SICAP o sociedades de pantalla, etcétera, y no van a pagar tantos impuestos. ¿Quién los va a pagar? La clase media. La clase media, ese autónomo, ese que tiene una tienda y que abre todos los días. Si le dan una carga de impuestos brutal, llegará un momento en que prefiera cerrar la tienda. Y lo que no podemos hacer es crear una sociedad que es cuando está subvencionada. Que no quiere decir que todas las subvenciones sean malas, pero una sociedad que no crea y genera riqueza, lo único que hace es generar pobreza. Y parece que la izquierda o parte de la izquierda lo que quiere es que haya mayor pobreza para poder de alguna forma controlarla. Y eso es lo que yo nunca estaré de acuerdo. Sí, y por eso me indigna tanto el discurso de que va a haber estas cosas gratis, cuando nada en la vida es gratis. Entonces, Exacto. no entiendo cómo te puedes creer de que va a haber salud gratis cuando la salud o los hospitales no crecen en árboles. Entonces, alguien siempre va a terminar pagando esas cosas. Exactamente, es decir, lo vamos a pagar todos con nuestros impuestos y faltaría más. Y habrá que ir contra los defraudadores fiscales y habrá que luchar para que no exista economía sumergida. Eso claro que sí, y ahí siempre nos encontrarán. Pero lo que no puede ser es que queramos poner, es decir, tú no puedes estar trabajando solo para pagar impuestos, porque llegará un momento en que ya no quieras trabajar. Sí. Y eso puede ocurrir, y son ejemplos de sociedades como la sociedad cubana, que es una realidad. Entonces yo creo que por el contrario, lo que hay que defender es unos impuestos justos, adecuados a la renta de los ciudadanos de cada país y prestar unos servicios acorde con esos impuestos que se pueden recaudar. Y por supuesto, teniendo como preferencia la educación y la sanidad. Ahora más que nunca con esta pandemia, ¿no? Sí, en definitiva. Al principio del podcast comentaste que apoyas a Ayuso. ¿Cuál sería el futuro de Madrid con alguien como Ayuso en su liderazgo? Pues Ayuso es libertad. Ayuso es libertad. Y además es una buena gestión frente a una pandemia. Mira, sin lugar a dudas es una tragedia. Ya han muerto muchísimas personas como en vuestro país, aquí en España, y por desgracia España tiene unos datos también respecto a Europa del mundo muy malos, algunos de ellos. Pero lo que ha conseguido Madrid en concreto es que además de un hospital, primero el hospital de IFEMA y luego el hospital enfermera Isabel Zendal, propio para esta pandemia,
ha conseguido que no solo luchemos contra el bicho, contra el virus, sino que también intentemos poner a salvo nuestra economía. Y yo creo que eso es muy importante, y eso es el milagro de Madrid, y eso es el milagro de Ayuso. Y yo lo digo convencido, que yo creo que Isabel Díaz Ayuso lo que representa es libertad, y al mismo tiempo representa la mejor sanidad de España, y al mismo tiempo representa la comunidad autónoma con mayor Producto Interior Bruto del país. En cuanto a lo del tema de salud, ¿cuál es el plan de Ayuso con las vacunas y el manejo del COVID? ¿Haría algunos cambios a lo que ya se está haciendo ahorita? Bueno, yo creo que lo primero de todo, en el caso europeo, ¿no? Pedro Sánchez lo primero que ha hecho es quitarse de en medio. Entonces, las vacunas nos vienen de Europa, de la gestión de la Comisión Europea, a través de la presidenta de la Comisión, y luego la gestión, digamos, diaria lo lleva cada una de las comunidades autónomas que forman España, ¿no? Y entonces yo creo que lo que nosotros pedimos en la Comunidad de Madrid y en el resto es cuanto mayor suministro de vacunas para poder cuanto antes hacer esa inmunidad que se denomina de rebaño. Y por ejemplo, Madrid lo que ha pedido ya es que para los menores de 60 años, para los que tenemos menos de 60 años, el poder también optar ya a la posibilidad de una vacunación voluntaria. Porque hasta ahora mismo, digamos, se pueden vacunar los mayores de 60 años en la Comunidad de Madrid, además de aquellos que son pues, servicios esenciales, desde un sanitario a un fisioterapeuta, a un trabajador social, que por cierto están haciendo una labor extraordinaria, los trabajadores sociales de la Administración y en concreto el Ayuntamiento de Madrid, que quiero destacarlo aquí, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es cuanto antes vacunar y por eso, bueno, pues se han puesto diferentes sitios de vacunación, los hospitales, y en concreto en uno de los distritos que me toca a mí de la ciudad de Madrid, el distrito de Salamanca, en el Palacio de los Deportes, que pues está ahora mismo también vacunando, ¿no? O el Estadio Wanda del Atlético de Madrid, pues también está vacunando, ¿no? A personas. Yo creo que lo que hay que hacer es cuanto antes vacunarnos para poder, de alguna manera, volver a salir, volver a nuestra situación económica, porque verdaderamente lo que no podemos hacer es que la situación económica del país se hunda, ¿no? Sí, así es. Como concejal, aparte de la pandemia, ¿cuáles han sido los retos más grandes que has enfrentado? Bueno, pues la verdad es que el alcalde Almeida siempre nos decía que podía pasar en su mandato como alcalde, ¿no? Lo que no podía imaginar él es que íbamos a vivir una pandemia, ¿no? Bueno, pues el mayor reto ha sido la pandemia, el intentar atender las necesidades sociales, especialmente pues de comidas y que ha podido haber en toda la ciudad, y en particular en mi caso en los dos distritos que a mí me toca, ¿no? Pues mira, por ejemplo, un dato, en el distrito de Salamanca, de los 600.000 euros destinados directamente a COVID, casi el 99% se ejecutó en ayudas, en necesidades. Igualmente pasa en el distrito centro, donde todos los casos de servicios sociales han sido atendidos, y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Que hayamos sabido dar una respuesta. Por supuesto, siempre hay cosas que mejorar, siempre habrá casos que se hayan quedado fuera y por eso hay que atenderlos y por eso no hay que bajar la guardia nunca. Pero además de esta pandemia, nos tocó vivir la mayor nevada de los últimos 100 años. No sé si habrás visto, Bárbara, esas imágenes de Madrid nevado, que parecía una estación de esquí, ¿no? Que también supuso que de alguna manera la ciudad estuviera colapsada durante unos días, pero yo creo que también supimos dar una respuesta a algo que lógicamente Madrid no tiene planteado, que es que cada año ocurra una nevada. Hay otras ciudades del mundo pues que perfectamente lo están, pero Madrid esto ocurre cada 100 años, ¿no? Y también ha sido un problema. Y luego viví una explosión, no sé si lo conoces, en Madrid, en plena ciudad, que ocurrió en una iglesia del distrito centro, la iglesia de La Paloma, donde murieron 4 personas y donde verdaderamente pues, fue un susto, porque fue terrible la explosión de un edificio, parecía como que había estallado una bomba terrorista. España, que vivió, y particularmente Madrid, el azote del terrorismo de ETA, pues parecía de nuevo como que había vuelto el terrorismo, ¿no? Fue una explosión de gas, un accidente, pero muy lamentable también. Así que nos ha tocado vivir cosas muy duras por ahora. Sí, cambiando un poco de tema, quería hablar un poco sobre los jóvenes en política. ¿Crees que los jóvenes españoles sienten un interés suficiente por la política o deberían involucrarse más? Pues yo creo que deberían de involucrarse más. Es decir, yo creo que vivimos en una sociedad, te lo he dicho antes, que quiere tener la información inmediata, que no contrasta la información. Y yo creo que por eso es muy importante los periodistas y la libertad de expresión y los medios de comunicación, porque ellos sirven, ellos nos ayudan a tener una información contrastada, la veracidad de la información.
y no esa inmediatez que muchas veces trae noticias que luego no resultan ser verdaderas. Está habiendo muchas fake news, por desgracia. Una sociedad que, en lugar, que se queda mucho en la imagen, en lo superficial, y yo creo que, por desgracia, tenemos que intentar que la juventud se involucre, ¿no? Y especialmente en la política de su país, o en la política europea, o en la política latinoamericana, ¿no? A mí me preocupa muy mucho lo que ocurre en Europa, pero me preocupa mucho también lo que ocurre en tu país, en Ecuador, lo que va a ocurrir en Perú, me preocupa mucho por lo que significa, por las raíces que tenemos. Me preocupa mucho que Cuba siga 60 años después con un régimen totalitario. Me preocupa mucho el tema populista de México o el tema de Argentina ahora mismo, el régimen constitucional de Chile, cambio de la Constitución de Chile, la situación de Nicaragua, ¿no? Las elecciones en Alemania que se presentan en el mes de septiembre, la situación inestable del gobierno holandés. Pues claro que me preocupa, porque no quiero ser ajeno al mundo, pero tampoco quiero ser ajeno a la situación de China, que está viviendo una economía que no es una economía de libertad, que puede ser una economía de mercado, pero no libre, ¿vale? Que eso es muy importante diferenciarlo, de una Rusia radicalizada y representada por Putin, claro que me preocupa, o un África que sigue teniendo necesidad de hambre. Entonces yo creo que a todo eso no podemos ser ajenos, y los jóvenes menos, y me encantaría que tuvieran esa preocupación. Sí, definitivamente. Y me encanta que utilices tanto la palabra libertad, porque es una cosa que nos haría tan infelices no tenerlos. Me gusta tanto la palabra libertad que le tengo en el bio de todas mis redes sociales. Pues Y haces muy bien, porque es la base. y por eso quería que, como última pregunta, nos des una respuesta a qué deberían hacer los españoles que van a votar este 4 de mayo, cuáles reflexiones tienen que tener en su cabeza antes de salir a votar. Bueno, en este caso somos los madrileños, ¿no? Bueno, pues yo creo que en el caso de España, ¿no? En aquellas comunidades autónomas donde existen presidentes del Partido Popular, hay mayor libertad, ¿vale? Y mayor prosperidad, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Pues, por ejemplo, por tener ejemplos, en Andalucía gobierna el Partido Popular, con Juanma Moreno, en Galicia gobierna el Partido Popular, con mayoría absoluta además, con Feijóo, o en Castilla y León, por poner otro ejemplo, Mañueco, presidente Mañueco, gobierna también. En Madrid hemos tenido 25 años de un gobierno del Partido Popular con diferentes apoyos, y yo creo que sobre todo lo que ha habido es libertad. Pero además, con una calidad en los servicios públicos destacable. Una sanidad que es la primera de España. Una educación que es bilingüe. Unos servicios de calidad y con unos impuestos bajos, donde tú falleces y tu hijo no tiene que pagar una doble imposición fiscal porque tú hayas fallecido, porque tú ya pagaste los impuestos cuando te tocaba. Ahora que hemos vivido una pandemia y donde muchos de nuestros mayores se han ido, han podido dejar en la Comunidad de Madrid a sus hijos las rentas de su trabajo sin tener que pagar impuestos. Eso es lo que representa Isabel Díaz Ayuso. Y además significa un freno para que en España haya gobiernos, que no haya comunistas, porque, como bien sabemos, ya se mostró en el debate, el candidato socialista llamó a Pablo Iglesias a que tenían 12 días hasta el día 4 para formar esa alternativa de izquierdas. Yo no quiero que en mi comunidad haya un vicepresidente comunista, haya un vicepresidente que se llame Pablo Iglesias. Y ante eso, la única alternativa se llama Isabel Díaz Ayuso. Y tampoco quiero que haya el populismo de derechas que representa Vox. A mí me gusta la libertad que representa Isabel Díaz Ayuso y el patriotismo que representa Isabel Díaz Ayuso. Yo no quiero un nacionalista de derechas, como puede ser Vox. Yo quiero libertad. Y esa libertad la representa más que nadie Isabel Díaz Ayuso. Soy un convencido de Isabel Díaz Ayuso. Muchísimas gracias por tu tiempo y realmente espero lo mejor para España. Espero que el 4 de mayo puedan sentirse tan felices como me siento yo de no haber tomado el camino socialista y de votar por la libertad. Habéis hecho muy bien y deseo toda la suerte del mundo a Ecuador y a ese nuevo gobierno que sepa cumplir, porque ahora lo que le toca es duro, Sí. cumplir con esas expectativas que le habéis hecho los ecuatorianos, ¿no? Pero yo creo que habéis elegido libertad frente al socialismo. Y yo creo que eso es la mejor opción que hay en democracia, porque en democracia también hay que saber usar esa libertad.
porque hay que luchar por ella todos los días, porque igual que se gana, se pierde. Y hay ejemplos en la historia continuos, desde la Alemania nazi, que ganó en las urnas, desde la Venezuela, que ganó en las urnas también Chávez. Hay miles de casos que han ocurrido y, por tanto, yo creo que hay que estar siempre expectantes, ¿no? Y por eso mismo, pues yo creo que vosotros habéis optado por la libertad y yo espero que el 4 de mayo comience el camino para que el Partido Popular vuelva al gobierno de España, que Pablo Casado sea presidente del gobierno y se borre esta etapa socialcomunista del gobierno de España. Sí, espero lo mismo. Muchísimas gracias por tu tiempo y por estar hoy día con nosotros en el podcast de Aula Magna. Pues cuídate mucho, Bárbara, ¿vale? Y nada, un saludo a todos y encantado, y para lo que estéis, estoy. Muchas gracias. No te olvides de suscribirte y seguirnos en redes sociales.